Este es el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Se levanta una nueva generación de valientes jóvenes militantes del FMLN. Juntos a nuestra gloriosa vanguardia histórica y una nueva dirección que dará un mayor impulso y abrirá las sendas donde volveremos a caminar y retomar los cambios para nuestro pueblo. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como a todo nuestro pueblo salvadoreño en general. ¡Comenzamos! Bueno, muchas gracias a todos. Soy Félix Ranchero, Félix Grande, conocido. Bienvenidos a todos ustedes desde Toronto, Ontario, Canadá, para traerles la información que en este momento el compañero Leonel Herrera nos trae. Te regreso la palabra, camarada Rodrigo. Muchas gracias, Félix. Como ya lo dijéramos, Leonel Herrera es un periodista profesional. Le vamos a pedir que por favor se introduzca y si nos puede dar un poquito de su trayectoria periodística. Nosotros hemos estado tratando de ponernos al día con algunos de sus artículos y les puedo anticipar que su profesionalismo es evidente. Así que adelante, Leonel. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Encantado de poder platicar con ustedes y con toda la audiencia. Bueno, yo soy Leonel Herrera, estoy en San Salvador. Actualmente trabajo de manera independiente, digamos, no tengo formalmente un vínculo laboral con ningún medio. Colaboro, digamos, de manera cotidiana con algunos medios, como la revista Elementos, el diario Colatino, Gato Encerrado, escribo columnas de opinión. Yo me he desempeñado en los últimos años entre el periodismo y el activismo social, digamos, porque para mí no tiene incompatibilidad, ¿verdad? El periodismo, de hecho, lleva implícita una condición militante, en tanto que podríamos decir que está vinculado con el derecho a la información, el derecho a la verdad, el derecho al conocimiento. La definición misma de periodismo, comentaba yo un día de estos en otro programa, también no es ajena a esta condición de militancia. Joseph Pulitzer, no sé si ustedes habrán escuchado de él, en Estados Unidos hay un premio al periodismo que se llama Joseph Pulitzer. A este señor se le considera el fundador del periodismo estadounidense. Y fíjense, nadie es sospechoso de ser un socialista o de otro tipo. Y Pulitzer decía que el periodismo tiene tres funciones. La primera, decía él, defender la democracia y la reforma. La segunda, decía Pulitzer, es denunciar las injusticias. Y la última, vean ustedes qué interesante, decía combatir a los demagogos, ¿verdad? Entonces, el periodismo lleva una intrínseca, una cuestión militante. Yo creo que el problema está cuando haciendo periodismo se mezclan las cosas, ¿verdad? Por eso el periodismo mismo se divide en periodismo informativo, en periodismo de análisis, periodismo de opinión, ¿verdad? Y por eso hay géneros periodísticos y hay ámbitos. Pero yo creo que ahí es donde se tienen los cuidados, ¿verdad? Cuando está uno en el plano meramente informativo, cuando está en el plano del análisis. Entonces yo reivindico el periodismo de opinión para los periodistas, porque también el periodismo de opinión a veces se lo agarran los políticos o otro tipo de gente,
Y no estoy aquí confundiendo el periodismo con opiniones técnicas, ¿verdad? Que los economistas hablan de economía, los políticos de política, pero me refiero a que el periodismo de opinión es también de los periodistas, ¿no? Cuando nosotros interpretamos la realidad, analizamos la realidad, estamos haciendo un ejercicio periodístico y ahí es donde nos juntamos también con la parte militante. Así que eso es lo que yo he hecho en los últimos años, digamos, y desde esa perspectiva es que yo puedo eh, compartir con ustedes ahora algunas reflexiones sobre la realidad nacional en este importante foro que ustedes tienen. Así que encantado. Muchísimas gracias, Leonel. Este programa, como te decíamos inicialmente, hemos tratado de ponernos al día con algunos de tus artículos en esta revista Elementos, pero este día queríamos dedicarle el programa a lo que está sucediendo en El Salvador con relación a la minería y el contexto alrededor de esta, lo que nosotros consideramos pues una mala acción de parte del gobierno. Vamos a pedirle al compañero Félix que nos ponga un video que tenemos preparado por ahí para entrar en materia. Adelante, compañero Félix. Verdaderamente los quiere ahorcar, matar el gobierno a causa de esas consecuencias que tiene. Sí. Él es rico y quiere los ricos, a nosotros de pobres no los quiere. Lo que quiere es eliminarlos, que los muramos, como otros países. Hay otros países son grandes. Este paísito es chiquito, cuidémoslo. ¿Usted vive de la agricultura? Vivo de la agricultura. ¿Y cómo cree que podría afectar este tema a la agricultura? En todo. En el poquito de ganado que nosotros tenemos los pobres, que de allí convivimos el traguito de leche, no se va a poder comer, porque llegan a los ríos. Yo vivo en el río Copinolapa, entre medio de Copinolapa y Guamulepa. Y son unos ríos que hay chimbolitas, de allí los mantenemos nosotros porque los frijoles no se dieron y el maíz perdimos. Y para nosotros más pobreza, no hay un desarrollo. ¿Y quieren meterlos en la minería? Mejor no, señor gobierno. ¿Qué le diría usted al presidente? Mire, señor presidente, usted dice que quiere el pueblo salvadoreño, pero no se equivoque. Yo como Adesco le digo que hemos sufrido y estamos sufriendo, pero estamos en contra de la minería. Muchas gracias y le he ofendido, señor presidente, y todo su gabinete, pero aquí los vamos a organizar como cristianos. Leonel, la aprobación de la ley que prohibía la minería en el 2017 no fue una situación antojadiza, fue la lucha, fue el resultado de una larga lucha de organizaciones sociales, de mucho en Estados Unidos ocupan la palabra lobbying, de buscar mucha solidaridad a nivel internacional, de traer profesionales en el tema, pero este retroceso tiene una parte histórica que viendo uno de tus artículos miramos de que este gobierno venía ya preparando las condiciones para la aprobación o la eliminación de esa ley y la aprobación de la nueva ley. ¿Nos podrías conducir a través de esa trayectoria, Leonel? Sí, bueno, ciertamente la prohibición de la minería metálica en El Salvador fue un logro nacional. Yo he planteado en algunas ocasiones que fue el segundo gran acuerdo nacional después de los acuerdos de paz. Es decir, no ha habido en el país en los últimos 30 años otro tema en el que haya habido una convergencia de opiniones de todos los sectores del país, ¿verdad? Si revisan, no hay ningún otro tema, ¿verdad? Entonces, yo planteo que es el segundo gran acuerdo nacional, ¿no? Después de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz se logran cuando ya nadie quería la guerra, ¿verdad? Todo el mundo, por diferentes razones, dijo, bueno, la guerra ya no, ¿verdad? El pueblo ya no quería la guerra porque la estaba sufriendo. Los dos bandos enfrentados llegaron a la conclusión de que ninguno podía derrotar militarmente al otro. Yo creo que esto se evidenció especialmente después de la ofensiva del 89.
A la izquierda se le cae el muro de Berlín, al ejército Estados Unidos decide ya no financiarlo. Estoy simplificando mucho las cosas, ¿verdad? Por supuesto que hay afirmaciones que son mucho más complejas, pero digamos lo que quiero decir es que por diferentes razones los diferentes sectores del país dicen la guerra ya no, y entonces la guerra se termina, ¿verdad? Y se dan los acuerdos y se abre un proceso de democratización del país. Entonces, con el no a la minería fue una cuestión parecida, digamos. Por diferentes razones, los diferentes sectores dijeron en El Salvador la minería metálica. No. Si ustedes se fijan en el no a la minería, coinciden bueno, desde las organizaciones ambientalistas de izquierda, si ustedes quieren, hasta Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, que era del Opus Dei, ¿verdad? Y en medio de esos dos extremos, una diversidad de actores, ¿verdad? Políticos, religiosos, sociales, empresariales, que dijeron la minería no es viable en El Salvador, ¿verdad? Inclusive sectores de la derecha, sectores empresariales, dijeron, bueno, nosotros no ganamos mucho con esa actividad y si además va a causar algún daño, entonces mejor no, ¿verdad? Creo yo que quien representó esa opinión desde la derecha fue Hugo Barrera, que era el ministro de Medio Ambiente de Tony Saca. Entonces, toda esa convergencia nacional, más la lucha de las comunidades, que jugó un rol muy importante, es que se logra la prohibición de la minería metálica. Y llegamos a marzo del 2017, cuando se aprueba por unanimidad la ley de prohibición de la minería. Hasta ahí, digamos, todo bien, estábamos a salvo como país, ¿verdad?, de la minería. Pero cuando llega el primer gobierno del señor Bukele, su periodo constitucional, empezamos a ver una serie de señales que indicaban que este gobierno quería revertir la prohibición de la minería. Y ahí aparecen algunos hechos concretos, ¿verdad? Por ejemplo, en mayo del 2021, el gobierno de Bukele mete a El Salvador a un panel intergubernamental sobre minería, minerales y desarrollo sostenible, algo así se llama. Esto en la práctica es un consorcio de países mineros. Entonces, era fácil preguntarse, bueno, ¿qué hace un país que no tiene minería, que la tiene prohibida por ley, en un panel de países que hacen minería, ¿verdad? Luego vinieron otros hechos. En octubre del mismo año se aprueba una nueva ley orgánica de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas, a la que se le incorpora la minería metálica. Entonces, claro, como derogar la ley de prohibición de la minería sería demasiado escándalo, la jugada fue que en una ley paralela, de manera silenciosa, se mete la minería metálica. Y luego hay otros hechos que, digamos, no nos vamos a alargar ahí. Solo decir que mientras estos hechos se daban, en el territorio, en Cabañas, en San Isidro y en otros lugares de Cabañas, empezaron a aparecer personas que después se supo que eran personeros de empresas mineras. Personas queriendo comprar o alquilar terrenos con potencial minero a un costo muy alto, muy por encima de lo que cuestan las tierras en Cabañas, y al mismo tiempo ofreciendo proyectos a las comunidades, hacer un invernadero, financiar un equipo de fútbol, digamos, esta estrategia de compra de voluntad de las comunidades, de lograr la licencia social, le dicen algunos a este tipo de cosas. Entonces, cuando todos estos hechos se dan, la gente de Santa Marta y de Hades, Santa Marta es una comunidad, como ustedes sabrán, repoblada de excombatientes y de exiliados de la guerra civil, y es una comunidad, digamos, que ha mantenido una tradición organizativa de preservar la memoria histórica, de promover el desarrollo comunitario, de defender el medio ambiente. Y ADES, la Asociación de Desarrollo Económico Social, es la ONG de Santa Marta. Entonces, por eso es que se habla como una simbiosis, ¿verdad? De ADES, de Santa Marta y de ADES. Entonces, cuando empiezan estas señales, Santa Marta y ADES empiezan a denunciar, ponen el grito en el cielo y empiezan a advertir, hey, ojo, porque parece que este gobierno quiere revertir la prohibición de la minería y estas son las señales, ¿verdad? Entonces,
como represalia a esa denuncia, es que en enero del 2023 la Fiscalía y la Policía capturan a un grupo de personas de Hades y de Santa Marta, acusándoles de un supuesto delito de la guerra civil, pero que rápidamente fue evidente que el caso no era real, ¿verdad? Sino que era un montaje, un pretexto de la Fiscalía para perseguir a Santa Marta y a Hades en represalia por denunciar la reactivación de la minería y porque perfectamente quien quiere poner la minería en Cabañas sabe que tiene que pasar por encima de Hades y de Santa Marta, ¿verdad? Que jugaron un rol importante en el pasado en lograr la prohibición de la minería y que en este momento son actores claves de la resistencia comunitaria en Cabañas. Entonces, se da este caso de persecución, ¿verdad? Que ya lleva más de 2 años. El último episodio que hemos tenido en este caso es la realización de un nuevo juicio, ¿verdad? Ellos fueron absueltos el 18 de octubre del año pasado por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, pero como hay una estrategia de condenarlos a como dé lugar, ¿verdad? A toda costa condenarlos, meterlos presos y probablemente ha denunciado Santa Marta y Hades que existe la intención de asesinarlos en las cárceles. Entonces, para lograr esto, montan otro juicio, ¿verdad? Hay una cámara de segunda instancia, que es la Cámara Penal de Cojutepeque, que en noviembre del año pasado anula el fallo absolutorio del juzgado de sentencia de Sensunte y ordena repetir el juicio en otro tribunal, en el Tribunal de Sentencia de San Vicente. Esto violenta claramente un principio elemental del debido proceso penal, que es que nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Entonces a la gente de Santa Marta se le está procesando 2 veces, ¿verdad? Por la misma causa. De hecho, esa es la razón principal que ellos han planteado en una carta pública que dieron a conocer ayer, en la que sostienen que no se presentan a este segundo juicio, primero, ¿verdad? Por salvaguardar su integridad, su seguridad, su vida, porque están conscientes de que hay un plan macabro contra ellos, y como un acto de protesta, de resistencia frente al abuso del sistema judicial, ¿verdad? Entonces una forma de no validar esta nueva farsa jurídica es que ellos decidan resguardarse y no se presentan y por esa razón el tribunal suspendió finalmente la nueva vista pública y la ha programado para el 9, 10 y 11 de abril. Entonces, bueno, esta es un poco la historia, ¿verdad? Y luego, finalmente, para cerrar esta intervención, lo que viene a confirmar el trasfondo minero de esta persecución contra Santa Marta y Hades, pues obviamente es el hecho de que el señor Bukele anuncia en noviembre del año pasado su intención de reactivar la minería y el 23 de diciembre se aprueba una nueva ley que deroga la ley que prohibía la minería y le abre camino otra vez a los proyectos mineros. Y a partir de ahí, ¿verdad? Toda esta discusión que se ha generado, que imagino que podemos más adelante conversar porque es un movimiento interesante que se va articulando alrededor del no a la minería, ¿verdad? A mí me parece que en este tema existe la posibilidad de ir articulando un movimiento de resistencia amplio, ¿verdad? Porque hay algunas condiciones que ahora se están dando en el no a la minería y que no habían aparecido en el pasado. Rápidamente adelanto 3 cosas. Primero, en el no a la minería han aparecido actores que no son de oposición, ¿verdad? No han tenido una postura crítica frente al régimen de Bukele. La Iglesia Católica me parece que es el actor más emblemático en esto. La Iglesia Católica no está contra Bukele, ¿verdad? De hecho, Monseñor José Luis Escobar Alas fue a darle la bendición a Bukele en la toma de posesión constitucional, pero está contra la minería, ¿verdad? Es la misma Universidad de El Salvador, que ahí venía calladita, ¿verdad? Aguantándose todos los improperios que el gobierno le hacía,
no solo no pronunciándose sobre los temas de país, sino que aguantándole a Bukele el no darle el presupuesto, negarle las instalaciones para retomar las clases presenciales, etcétera. Y la universidad está fuertemente contra la minería, ¿verdad? De manera unánime, el rector, la AGU, el consejo, los colectivos al interior de la U. Entonces, eso no había aparecido antes, ni con las violaciones de los derechos humanos en el marco del régimen de excepción, ni con los despidos en el sector público, no habían aparecido estos sectores que hoy aparecen en no a la minería. El otro aspecto importante es el que el no a la minería toca la propia base del oficialismo. ¿Sí? Por lógica simple, ¿verdad? Si la mayoría de la gente apoya al gobierno y la mayoría está en contra de la minería, significa que el grueso de la gente que está contra la minería es gente que apoya al gobierno, y ahí hay un gran problema para Bukele, ¿verdad? Que el no a la minería no es una cosa de oposición, porque incluso su propia gente, si ustedes revisan las redes sociales de Ernesto Castro, de Sueci Callejas y de otra gente del oficialismo, es la misma gente de ellos la que les está reclamando y les está cuestionando. Entonces, ese descontento en la propia base del oficialismo tampoco había aparecido. Y finalmente, el tercer factor por el que creo que en este tema puede ir creciendo el movimiento social, tiene que ver con que se ha empezado a activar la juventud, a movilizarse la juventud, no solo, ¿verdad? En redes sociales, sino que, bueno, ya los jóvenes se salen del TikTok, del Instagram y van a protestar frente a la BINAE, ¿verdad? Entonces, y resulta que este sector era el que estaba más enganchado con Bukele, de alguna manera, ¿verdad? La juventud es la que, digamos, por la personalidad de Bukele, por el manejo de la publicidad digital que hace Bukele, había logrado conectar fuertemente con este sector, y el sector juventud ahora empieza a movilizarse. Entonces yo creo que este tema es interesante. Yo incluso he planteado que se puede ir creando un movimiento social que sea el inicio del fin de este régimen, ¿verdad? Y lo digo yo que soy bien reacio a los balances alegres, ¿verdad? Ustedes se fijan que, bueno, en la izquierda hay una tradición de los balances alegres, ¿verdad? Que este régimen ya se está derrumbando, ¿verdad? Y entonces, a mí a veces me da risa escuchar análisis así de algunos analistas de izquierda. Yo soy muy cuidadoso de los balances alegres, pero en este caso sí siento que se da la posibilidad de que se pueda ir construyendo un verdadero movimiento de resistencia. Perdonen que me alargué, pero digamos, quería plantear como un panorama más amplio. No, muchísimas gracias, Leonel. Gracias por llevarnos a través de esa trayectoria. Como tú lo decías, fíjate que este gobierno tiene larga data de ocultar la información, y como tú lo dijiste al principio, la información, aparte de ser un derecho, también conlleva, tiene quien la sepa ocupar, puede también llevar en sí un anclaje de poder. Este gobierno ha ocultado, por ejemplo, leyendo uno de tus artículos, tú sabes que este gobierno ha hecho alarde de atacar la corrupción, o según ellos, de difamar ciertos casos de corrupción de gobiernos pasados, pero toda la información o se mantiene en reserva, o todos nosotros desconocemos el manejo de los fondos públicos. Ahí, leyendo tu artículo, como te decía, encontré de que se habían gastado 4.5 millones de dólares solo para analizar, solo para hacer una evaluación o un análisis de la ley recientemente derogada de la minería. O sea, estás hablando de 4.5 millones de dólares que se están ocupando de las arcas del Estado para revisar una ley que protegía la vida de nuestra sociedad salvadoreña, para poder de alguna manera encontrar algunos vacíos, algunos mecanismos de engaño. También quería mencionar un poco, Leonel, y si nos puedes solo darnos un par de puntos. ¿Te recuerdas que nosotros como gobierno fuimos llevados a juicio por un tribunal empresarial, si no me equivoco? Y fue también este tribunal quien le diera la razón al Estado salvadoreño de haber prohibido la minería. O sea, fuimos absueltos o
no fuimos obligados a indemnizar estas empresas por negarle los permisos de explotación. Y tal vez después de tu comentario sobre esto, Leonel, presentarte el video que tiene el compañero Félix sobre lo que estabas mencionando de los compañeros, de los 5 compañeros de Santa Marta que hoy, el día de hoy, decidieron no presentarse a ese obviamente viciado segundo juicio que se les tenía preparado. Adelante. Adelante, Leonel. Disculpa, me quedé esperando. Entendí que iban a poner un video. Sí, solamente, sí, adelante Félix, perdón, adelante compañero Félix, si tiene por ahí el video de los compañeros de Santa Marta. No, ok. Ya. Ok, entonces, mira, sobre lo que comentaba, ciertamente ese fue el otro gran logro nacional, ¿verdad? Que las empresas mineras, cuando los sucesivos gobiernos, bueno, al menos 2 gobiernos les negaron los permisos. Primero fue el gobierno de Tony Saca, el último gobierno de Arena, fue el que inicialmente decidió no darles permiso. Después llega el gobierno del presidente Funes, que igual les niega los permisos. Y entonces las empresas recurrieron a demandar al Estado salvadoreño, ¿verdad? La Pacific Rim, Commerce Group, las empresas más importantes. Y al final, a pesar de que el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones, que no es ningún tribunal de justicia, de derechos humanos, ¿verdad? Sino que es un tribunal corporativo adscrito al Banco Mundial. O sea que es un tribunal, ¿verdad? Garante de los intereses de los inversionistas. Sin embargo, aún ese tribunal, con esas características y esa naturaleza, le dio la razón al Estado salvadoreño, ¿verdad? Que había decidido no dar los permisos. Eso fue lo que también desentrampó la aprobación de la ley de prohibición de la minería, porque ya estaba el gobierno de Sánchez Serén. El gobierno de Sánchez Serén manejaba la idea que había que esperar la resolución del CIADI para proceder con la prohibición de la minería. Ellos alegaban que si se aprobaba antes la ley, eso le iba a dar a las empresas un argumento, ¿verdad? Porque entonces se iba a demostrar que sí había una intención del Estado de negarles los permisos, porque el principal alegato del Estado era que los permisos de explotación no eran obligatorios, ¿verdad? No eran automáticos, que el hecho de que se les dieran permisos de exploración no quería decir que automáticamente tenían el permiso de explotación. Básicamente ese fue el centro de la argumentación del Estado, que los permisos de explotación no eran automáticos y que el Estado podía dar un permiso de exploración, pero si luego consideraba que ese proyecto era inviable, no estaba obligado a dar el permiso de explotación. Entonces ellos dijeron, bueno, si se aprueba una ley que prohíbe la minería, entonces las empresas lo van a plantear como argumento en el CIADI, no nos conviene. Yo recuerdo que allí hubo una discrepancias entre el gobierno de Sánchez Serén y el movimiento ambiental, que el movimiento ambiental presionaba porque se aprobara ya la ley de prohibición de la minería, ¿verdad? Y el gobierno diciendo, miren, es prudente que nos esperemos. Al final, en octubre del 2016, se logra el triunfo en el CIADI y eso abrió el camino para que algunos meses después, en febrero del 2017, marzo, perdón, del 17, se aprobara la ley de prohibición de la minería. Esa es un poco la historia. Por cierto, aquí es importante señalar que en aquel momento Bukele estaba en contra de la minería, ¿verdad? Me he fijado que en redes sociales circula un video del papá de Bukele hablando contra la minería y la gente ese video le restriega la cara a Bukele, ¿verdad? Que su papá. Yo creo que más importante aún es señalar que el propio Bukele estaba contra la minería, porque al final nadie está obligado a pensar como su papá, ¿verdad? Yo creo que más relevante aún es destacar, mire, Bukele, cuando se aprueba la ley de prohibición de la minería, Bukele saludó la ley, ¿verdad? Cuando El Salvador gana las demandas en el CIADI,
Bukele saludó el triunfo y hasta le tiró flores a Luis Parada, que era el abogado del Estado salvadoreño. En redes sociales le puso, este sí es un verdadero jurista, ¿verdad? Luis Parada hace chiste con esa publicación de Bukele. Y luego, cuando Bukele se lanza como candidato presidencial la primera vez, en su plan Cuscatlán, puso entre sus propuestas para proteger el medio ambiente hacer cumplir la ley de prohibición de la minería. Yo creo que eso es lo que hay que tirarle en cara a Bukele, más que lo que decía el papá, ¿verdad? O sea, Bukele sabe perfectamente los daños de la minería, ¿verdad? Bukele no se cree ninguna de las mentiras que él dice sobre la minería. Lo que pasa es que la avaricia, la ambición es tal, ¿verdad?, que no le importa, ¿verdad?, causar un grave daño al país, ¿verdad? Imagínese ahora a propósito de la venida de Rubio, ¿verdad?, el canciller de Donald Trump, es decir, aceptar traer criminales al Salvador, ¿verdad?, o sea, poner en grave riesgo la seguridad de este país con tal de él lograr algún beneficio personal con Donald Trump, ¿verdad? Porque es su beneficio personal el que va buscando. Él no haya que ofrecerle a Trump, ¿verdad?, con tal de, por ejemplo, lograr impunidad. Asegurarse que en estos 4 años de Trump, las querellas en las cortes de Nueva York, donde sus funcionarios están vinculados a las pandillas y donde hay cabecillas de pandillas como el Cruz que podrían involucrar al propio Bukele, él quiere tener la certeza que al menos en estos 4 años de Trump eso no va a seguir, ¿verdad? Entonces, por ese interés personal, el tipo está dispuesto a ofrecer cualquier cosa y a poner en grave riesgo el país. Lo mismo sucede con la minería, ¿verdad? Con tal de obtener, ¿verdad? Porque yo creo que directamente los Bukele están en el negocio de la minería, ¿verdad? Hay una investigación de la revista Elementos que se llama Titán, la minera que quiere sacar el oro del Salvador. Recomiendo que la puedan ver porque allá aparece con nombre y apellido quiénes son los que están detrás de la reactivación de la minería, y aparece una empresa gringa vinculada a capitales hondureños, y en esos capitales hondureños aparecen personajes bien cercanos al clan familiar que gobierna en El Salvador. O sea que ahí la participación de los Bukele probablemente sea en alianza con estos capitales hondureños en la explotación de la minería. Entonces, Bukele sabe perfectamente. Yo creo que es importante señalar eso. Entonces, bueno, volviendo al punto, esa es la historia, ¿verdad?, de las demandas de las empresas mineras contra el Estado salvadoreño. Y de hecho, y con esto cierro, uno de los grandes peligros que hay con la reactivación de la minería es que esas empresas vuelvan a demandar al Estado salvadoreño, ¿verdad? O sea, es bien peligroso que haya una lluvia de demandas de las empresas mineras a las que en el pasado el Estado les negó los permisos y ahora vengan a demandar por cientos de millones de dólares, ¿verdad? Y si se presentan 10 demandas, vayamos a tener demandas por 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares. Es decir, en eso quizás Bukele no se ha puesto a pensar, ¿verdad? Lo arrinconado que puede estar en algún momento cuando las empresas mineras vayan otra vez a demandar al Estado salvadoreño, porque pueden decir, bueno, se nos negó en el pasado los permisos y resulta que hoy permiten la minería. Entonces, es bien peligroso el escenario que se abre, ¿verdad? Y por supuesto el escenario más peligroso es el grave daño ambiental, ¿verdad? Porque en El Salvador la minería sí es un tema de vida o muerte. Es decir, las condiciones de este país no permiten que haya explotación minera. Probablemente en otro país, ¿verdad? Sus condiciones territoriales, poblacionales, hídricas, les permita de alguna manera absorber el daño que causa la minería, pero no en un país, ¿verdad?, con 20,000 kilómetros cuadrados, sobrepoblado. Imagínense ustedes que en el proyecto El Dorado en San Isidro, el proyecto habla de 45 kilómetros a la redonda. Entonces, bueno, comunidades, cantones, incluido el casco urbano de San Isidro, que están en esos 45 kilómetros, desaparecen,
Entonces, ¿para dónde se van a ir estas personas? ¿Verdad? El Foro del Agua ha hecho el cálculo de que si se aperturara todos los proyectos mineros que están planteados en Cabañas, Chalatenango, en Morazán, en La Unión, toda la zona norte del país, se podrían estar utilizando no menos de 22 millones de litros de agua diarios. Entonces la minería dejaría sin agua este país, ¿verdad? Y luego, con los miles de toneladas de cianuro que usarían, contaminarían todo el país, ¿verdad? Con el agravante que los proyectos mineros están ubicados a la orilla del río Lempa. En el mismo mapa que Bukele mostró, ahí aparecen todos los proyectos mineros, ¿verdad? Sobre el río Lempa. Entonces, bueno, dentro de 5 o 10 años, el río Lempa sería un charco de agua con cianuro, drenaje ácido entonces una cosa terrible, ¿verdad? Esto de querer ir sí o sí con los proyectos mineros, y ahora que ha hecho este acuerdo con Rubio, donde van por la energía nuclear, aquí Bukele no va a hacer una planta de energía nuclear. Aquí lo que van a hacer es sacar con materiales radioactivos y dárselos a Estados Unidos. El torio y otros materiales radioactivos que también hay en las minas de Cabañas, además de oro, eso es lo que le van a dar a Estados Unidos, ¿verdad? Trump le dijo a Rubio, ya no le doy a China esos minerales, sino que se los doy a ustedes. Entonces sí, el país está en uno de sus momentos más peligrosos, en mi opinión, ciertamente. Gracias, Leonel, nos has dado, y no le estoy queriendo, a pesar de que me han gustado muchos de los artículos que he leído, pero nos has dejado con una variedad de elementos que yo quisiera comprometerte aquí públicamente para el futuro, para tener otra conversación. Hablaste sobre el tema de las pandillas, que por cierto, se tiene que destapar toda esta cloaca de mentiras y de pactos que tiene este gobierno con estos grupos criminales. Y qué interesante que hablaste sobre el video del papá y lo llevaras al punto de vista de que es a él al que deberíamos de estarle, porque Bukele tiene una dinámica de hablarle a nuestro pueblo como que se está hablando con niños, como que se está dando o sea, nos mira a nuestro pueblo de una manera con altos niveles de ignorancia. Entonces, es bien interesante que toda esta demagogia se le vaya destapando. Pero fíjate que Félix me informa que tiene el video de los compañeros de Santa Marta. Así que adelante, compañero Félix. Frente a los tribunales de Ciudad Delgado, una multitud se concentró en apoyo a los 6 ambientalistas de la comunidad Santa Marta, convocados para un nuevo juicio, luego que una corte anuló la resolución de un juzgado que en octubre pasado los declaró inocentes de un crimen de guerra. Pero los acusados no se presentaron y enviaron una carta pública en la que explican las razones. No existen garantías de un juicio justo y legal, ya que tiene a la base de decisiones políticas no jurídicas. Nosotros somos inocentes y no queremos validar una farsa de un sistema de justicia cooptado por el régimen de turno y que no ofrece ninguna garantía de un debido proceso y de nuestra seguridad e integridad. En la carta, los defensores del medio ambiente explican que su decisión es una acción de resistencia contra los abusos y arbitrariedad del sistema judicial, ya que luego de haber sido declarados inocentes por 3 juezas, tienen claro que lo que se busca es callar sus voces. El verdadero delito nuestro es oponernos a la contaminación y a la destrucción ambiental de los proyectos mineros que amenazan el agua, la salud y la vida de la población. La comunidad nacional e internacional respalda lo que califican como una valiente decisión de los ambientalistas, que por ahora han decidido resguardarse. Nosotros pensamos que lo mejor en esta decisión de los 5 compañeros es que deben de cuidar su salud, deben de cuidar su libertad. Ya pasaron más de 21 meses en la cárcel. Es interesante esta decisión de los 5 defensores del agua en definir cuál es la confianza que la gente de El Salvador puede tener en el sistema judicial. Ha sido valioso poder estar presente y ser testigo de eso.
Ante la ausencia de los procesados, el tribunal decidió reprogramar el juicio para el mes de abril. La defensa confirmó que el juez había autorizado la presencia de observadores internacionales para esta vista pública. Admitieron que observadores de las embajadas, de las iglesias, todas las personas que ellos autorizaron, y Fiscalía pues no se opuso tampoco al ingreso de ellos. A los observadores todos tuvieron acceso. Las comunidades y el movimiento popular reafirmaron su lucha contra la minería y su bandera de solidaridad con los ambientalistas procesados. La defensa de los ambientalistas explicó que a partir de hoy tienen 5 días para presentar ante este tribunal la justificación por la cual no acudieron al juicio programado para este lunes. Roberto Hugo Presa, Telesur, El Salvador. Compañero Félix, su cámara y micrófono. Ahí tienes. Adelante, camarada. Gracias, camarada Rodrigo. Es bien importante pensar en cuáles serán las consecuencias que el régimen va a continuar por no haberse presentado. Si bien es cierto que la noticia dice que permitieron la entrada de observadores, pero estoy seguro que van a tener una repercusión política, judicial, que van a continuar con el acoso hacia esos 5 líderes sociales de Santa Marta. Pero la pregunta que yo quisiera hacerle a compañero Leonel, que es que este gobierno tiene una larga data de ocultar información. Y es quizás por eso que muchos desconocíamos que las intenciones, los intereses oligárquicos y las piezas de dominó del cual el régimen se venía acomodando desde el 2021 con el ingreso de El Salvador al panel intergubernamental de la minería, metales y desarrollo sostenible, la creación de la nueva ley de energía e hidrocarburo, el gasto de $4.5 millones en el 2023 para revisar y actualizar la ley que prohíbe la minería. En otras palabras, este gobierno ha venido trabajando y mintiendo en su accionar para llegar a la inminente aprobación de esa ley. ¿Podría usted profundizar o explicar más sobre ese proceso y todo lo que implica, camarada Leonel? Bueno, fíjese que, Félix, que en este caso la estrategia del gobierno fue el silencio. Ellos manejan muy bien las estrategias, digamos, de desinformación, y una estrategia de desinformación es guardar silencio. Entonces, a pesar de que desde Santa Marta, desde ADES, desde el movimiento ambiental, siempre se planteó que el verdadero motivo detrás de esta acusación de la Fiscalía era apartarlos de la resistencia ambiental comunitaria, ¿verdad? Primero porque las capturas y el proceso judicial justamente se da en el momento en que ellos venían denunciando estos hechos que usted mencionó y que yo había referido también antes, que indicaban que el gobierno quería derogar la prohibición de la minería. Claramente fue en represalia, pero además cuando uno revisaba el caso y veía que era un caso jurídicamente inexistente, ¿verdad? Inmediatamente tenía la conclusión: aquí no hay un caso real, sino que lo que hay es un montaje. Fíjese que a los de Santa Marta, la gran prueba de la Fiscalía es el relato contradictorio de un testigo protegido, que a saber quién es, Clave Soriano, ese es el nombre que tiene en el proceso,
que ha cambiado constantemente su versión de los hechos. Primero dijo que vio, después dijo que le contaron, y en la última audiencia en el Tribunal de Sentencia de Sensuntepec terminó diciendo que él no estuvo, que él no vio, que él escuchó. Así como quien dice, oyó la historia, ¿verdad? Escuchó el chambre. Entonces, esa es la gran prueba de la fiscalía. Los acusan de cometer un asesinato, pero fueron a hacer una exhumación durante más de una semana a Santa Marta, hasta con excavadoras del MOB, y no encontraron el cadáver de la supuesta víctima, y no hay ningún elemento probatorio que compense la ausencia del cuerpo del delito. Entonces, ciertamente no hay caso. Además, hay un detalle que la fiscalía a la hora de armar el caso no lo tomó en cuenta, y que ahora es uno de los argumentos más importantes de la defensa, y es que en las fechas en las que, según la fiscalía, se comete el supuesto asesinato en Santa Marta, ninguno de los procesados estaba en Santa Marta, ¿verdad? Si algunos de ustedes fueron combatientes del FMLN, sabrán que, bueno, no es necesario haber sido combatiente para saberlo, pero digamos, si lo fueron, con más propiedad lo saben. Y es que la ofensiva del 89, de noviembre del 89, que fue una acción militar de gran envergadura, requirió de preparación de meses de anticipación, ¿verdad? No fue una cosa así de la noche a la mañana. Y eso implicó, entre otras cosas, movilizaciones internas, ¿verdad? Desplazamientos de algunos frentes, de algunos grupos guerrilleros. Entonces, en el caso de Santa Marta, como Santa Marta no era una zona segura, digamos, no era una retaguardia, como lo eran regiones en Chalatenango, en Morazán, Cabañas siempre fue una zona en disputa. Entonces los combatientes de Cabañas tuvieron que trasladarse hacia campamentos en Chalatenango, en Patamera, en Arcatao, trasladarse con meses de anticipación. De Santa Marta los combatientes empezaron a trasladarse gradualmente hacia esos lugares desde finales del mes de julio, ¿verdad? A prepararse, ¿verdad? A concentrarse en estos lugares más seguros, ¿verdad? En Chalatenango, y bueno, y luego a Guazapa y finalmente a San Salvador, ¿verdad? Ya ha llegado el momento de la ofensiva. Entonces, el detalle es que ninguno de los acusados estaban en Santa Marta a finales de agosto y principios de septiembre, cuando según la fiscalía se comete el asesinato. Entonces no estaban ahí, ¿verdad? Entonces no hay absolutamente ninguna prueba. Entonces uno rápidamente concluye, no, aquí no hay un caso real, aquí hay un montaje, ¿verdad? Yo me imagino que cuando deciden ir por los de Santa Marta, empezaron a ver, bueno, ¿y de qué los acusamos, verdad? Estos, como no fueron funcionarios, no los podemos acusar de corrupción. ¿Y de qué los acusamos? Ah, bueno, como fueron combatientes de un delito de la guerra, ¿verdad? Y entonces les arman el caso. Entonces no hay ninguna prueba. Entonces claramente se trata de un pretexto, ¿verdad? Para perseguirlos. Además, yo creo que es importante este dato, y es que además de una persecución al activismo ambiental, este caso también representa una instrumentalización de la justicia restaurativa y transicional, porque en el fondo no hay la intención real de investigar un supuesto crimen de la guerra, de conocer la verdad, de reivindicar a las víctimas, ¿verdad? Porque si ese fuera el objetivo del Estado, lo que debería estar investigando son las masacres que hubo contra Santa Marta. Si Santa Marta es una comunidad que fue víctima, entonces además es una forma de revictimizar a una comunidad que fue víctima de crímenes de guerra, y que ahora el Estado, en vez de investigar esos crímenes contra la comunidad, lo que hace es acusar de un crimen a líderes de la comunidad, ¿verdad? Sobre la nota que presentaron de Telesur, y lo que dijo el abogado, él es uno de los abogados defensores que los observadores lograron entrar, al final sí, pero hubo resistencia del tribunal. De hecho, de manera muy vergonzosa, y digo vergonzosa porque evidencia la falta de independencia de este tribunal, habían resuelto que le iban a consultar a la fiscalía,
qué opinaba sobre si participaban o no los observadores. Es decir, una cosa ridícula porque es un asunto tan administrativo, una decisión. Quien está en una audiencia es decisión de los jueces. Los jueces deciden quién está y quién no está en una audiencia, ¿verdad? O sea, es decir, ese es un aspecto que no tiene que consultárselo a ninguna de las partes del proceso. Es una decisión directa y exclusiva del tribunal, permitir o no que entren observadores, pero al final hubo una presión muy fuerte, se denunció públicamente y por eso es que al final lograron entrar los observadores. Imagínense la persona que habló, la persona que entrevistan, el extranjero que entrevistan, por ejemplo, él viajó 24 horas desde Australia. O sea, ese tipo llegó a la audiencia y no había dormido las últimas 2 noches, ¿verdad? Pues a él estaban negando el ingreso en audiencia. Quería aclarar ese puntito porque sí hubo resistencia del tribunal, ¿verdad? A que entraran los observadores. Penosamente dijeron que le iban a consultar a la fiscalía si estaba de acuerdo o no que entraran observadores en un asunto que a ellos les toca definir. Esta es una señal de la falta de independencia, ¿verdad? De los tribunales en El Salvador. La mayoría de los tribunales están sometidos a lo que dice la fiscalía, ¿verdad? Y la fiscalía obviamente responde a los lineamientos desde Casa Presidencial. Y Leonel, solo te interrumpo un segundo. Y lo más importante es que independientemente de si permiten o no entrar observadores, que no nos desvíe de que el segundo juicio en sí es inconstitucional, como tú lo dijiste al principio, porque a veces ese tipo de cosas tienden a diluirse, como queriendo decir, permitimos que entraran y todo, pero el origen del juicio es ilegal. Estos compañeros no deberían de estar siendo doblemente juzgados por ningún tribunal de nuestro país por las mismas acusaciones de las que fueron absueltas en octubre del año pasado. Leonel, sabemos que tienes un compromiso, no te queremos robar más tiempo, te queremos agradecer por tu presencia, por la excelente información que has compartido con nosotros y con nuestra audiencia. Vamos a pedirle a nuestro equipo técnico que edite las dificultades técnicas que tuvimos al principio y vamos a difundir este material más adelante. Solo queríamos pedirte, Leonel, tus últimas palabras para la audiencia y pedirte, comprometerte para el futuro con relación a otros temas. Muchísimas gracias, Leonel. Y después de tus palabras, le vamos a pedir al compañero Félix que ponga en Canadá, Leonel, la semana pasada hubo una reunión vía Zoom de parte de diferentes representantes de diferentes ciudades en Canadá y este colectivo logró un pronunciamiento. Así que después de tus palabras vamos a dejar este video con este pronunciamiento. Adelante, Leonel. Bueno, con mucho gusto, Rodrigo, Félix y todo el equipo de este espacio y la audiencia podemos conversar. Cuando ustedes quieran, nos ponemos de acuerdo y con muchísimo gusto, encantado. Y bueno, mis palabras son bueno, gracias por el espacio, me alegra poder platicar. También agradecerles que estén pendientes, ¿verdad? De lo que pasa en El Salvador. Yo creo que eso es importante, ¿verdad? Que la gente que esté afuera de nuestras fronteras esté, ¿verdad? Aquí también, y una manera de hacerlo es pues estar permanentemente informando, debatiendo sobre lo que pasa en El Salvador. Así que, y yo creo que en general la lucha contra la desinformación es importante. Ese es el manejo comunicacional, es la fortaleza de este régimen, pero también es su gran debilidad, ¿verdad? Y lo estamos viendo ahorita en el tema del no a la minería. Ellos no han podido contrarrestar la narrativa que desde las organizaciones, que desde los sectores críticos de la sociedad se viene planteando. Entonces, por eso ustedes ahí ven a Bukele escribiendo tonteras en Twitter. Lo último que vi es donde, me imagino que se refiere a la Iglesia Católica, dice: los mayores poseedores de oro no quieren que saquemos el oro en El Salvador. ¿Qué tiene que ver
¿verdad? Eso ¿verdad? Si lo que la iglesia está planteando es que sacar el oro en El Salvador generaría un impacto ambiental de dimensiones catastróficas, ¿verdad? Y ahí sale estos obispos que no dijeron nada del que negociaron con la Mara, me imagino que se refiere a Monseñor Fabio Colindre, ¿va? Y ahora no quieren que El Salvador progrese. Entonces, cuando ya cae en un discurso tan bajo, esos argumentos a mí solo me recuerdan los argumentos de las empresas mineras hace 15 años. Entonces significa que no ha logrado construir una narrativa. Y a pesar de todo el aparataje comunicacional que nos cuesta millones de dólares a los salvadoreños sostener ese aparato de desinformación y de propaganda, a pesar de eso no han podido comunicacionalmente, han perdido la batalla en el tema minería. Entonces yo creo que lo comunicacional ha sido su fortaleza, pero también es su gran debilidad. Entonces, en la medida en que la lucha contra la desinformación vaya siendo efectiva, en la medida en que desde los sectores progresistas, democráticos de la sociedad se vayan planteando estrategias de comunicación más efectivas, creo yo que entonces vamos a tener la posibilidad de ir sometiendo a este régimen a un desgaste mayor. Fíjense que en el tema minero, ya me alargué otra vez, ahora sí termino, recientemente hubo una encuesta de la Universidad Francisco Gavidia en la que Bukele tiene una caída significativa en la popularidad. Esa encuesta siempre le daba del 90 para arriba a Bukele y ahora lo tiró al 7 punto y algo. Y la casa encuestadora establece claramente que esa caída es por la reactivación de la minería. Entonces yo creo que aquí hay un buen ejemplo también de cómo cuando desde la sociedad nos ponemos de acuerdo en abordar un mismo tema, ¿verdad? Se le puede competir al aparato de propaganda, ¿verdad? Porque todo el mundo hablando del no a la minería, ¿verdad? En las redes sociales, en los medios. Bueno, el no a la minería a cada rato es tendencia en las redes sociales. Entonces, digamos, mientras a todos estos espacios como el de ustedes y muchos otros, yo les llamo las resistencias comunicativas. Entonces, en la medida en que todas estas resistencias comunicativas estén dispersas, desconectadas, no va a haber posibilidad de plantarle cara al aparato de propaganda del régimen, pero cuando hubiera una forma de coordinarse, bueno, hoy vamos a posicionar este tema, ¿verdad? Entonces ahí habría más posibilidad. Porque así funciona el aparato de propaganda, es decir, ellos deciden poner un tema y en ese tema se alinean desde el Twitter de Bukele hasta el último troll, ¿verdad? Pasando por todo un aparataje comunicacional. Entonces yo creo que ojalá hubiera una forma de coordinar las resistencias comunicativas y entonces se podría, creo yo, incidir de una manera más efectiva. Así que muchas gracias y a la orden en lo que necesiten para conversar. Muchísimas gracias, Leonel. Hasta la próxima. Saludos. Hasta luego. Pronunciamiento de salvadoreños desde Canadá contra la minería en El Salvador. Este 1 de febrero de 2025, las y los salvadoreños residentes en Canadá nos reunimos por medio de Zoom a fin de exponer nuestra posición pública contundente contra la Ley General Minera, que recién aprobó en diciembre de 2024 el gobierno del inconstitucional presidente Bukele. En un país tan inmerso como Canadá, logramos coincidir en este propósito de este a oeste. Nuestra red organizada espontáneamente, pero con alarmante inquietud, comprende compatriotas desde 12 ciudades. Entre estas tenemos a Victoria, Vancouver, Port Coquitlam, Calgary, Montreal, Ottawa, Toronto, Guelph, Chatham, Waterloo, Kitchener y Gatineau. Nos unimos a esta lucha como una continuación de nuestra movilización y resistencia histórica desde el año 2010, cuando desde Canadá logramos detener la empresa minera canadiense que en aquel entonces estaba demandando al Estado salvadoreño.
Desde entonces, hemos recibido el apoyo de más de 50 organizaciones canadienses y grupos de la solidaridad que apoyan la voluntad del pueblo salvadoreño en defender el territorio contra la contaminación de la minería y la defensa del agua. Exigimos se derogue inmediatamente esa nueva Ley General de Minería, que ahora permitirá nuevamente la explotación minera a las transnacionales, en su mayoría canadienses. Exigimos que se restablezca la ley antiminera que se aprobó en el año 2017. Sabemos que hay estudios científicos que demuestran el gran impacto dañino a la salud que ha tenido la minería en El Salvador. Nuestra oposición férrea a la explotación minera está suficientemente sustentada y dejamos claro que no es un simple antojo. Exigimos se derogue el régimen de excepción, establecido en marzo del 2022, que viola derechos humanos de miles inocentes y perseguidos políticos. Exigimos libertad y eliminación de todos los cargos judiciales a los 5 ambientalistas de Santa Marta, quienes por ser veteranos del FMLN y defensores ambientalistas, están siendo doblemente juzgados y tendrán el comienzo de un nuevo juicio en los próximos días. En conclusión, nuestra intención es también que el esfuerzo de este primer encuentro de salvadoreños en Canadá unidos, organizados y movilizados, sirva para motivar a quienes viven en otros países a expresarse y podamos estrechar lazos de cooperación en próximas actividades. Pertenecemos a una diversidad de sectores en nuestra comunidad de residentes en este país de acogida. Algunos somos luchadores sociales, ecologistas, comunistas, humanistas, ambientalistas, FMLNistas, etc. Sin embargo, en un concepto amplio e incluyente, como sociedad de migrantes salvadoreños en Canadá, sí estamos de acuerdo unánimemente que vamos a defender la vida, y por ello decimos enérgica y contundentemente, no a la minería en El Salvador, sí a la vida. Para mayor información y unirte a esta red solidaria, puedes escribir al WhatsApp en Canadá, área 613-299-4664. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático.